Vamos encomendarnos al Señor para que tengamos oídos espirituales y podamos eh, filtrar pues este tema que el Señor nos quiere hablar el día de ahora. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias porque estamos seguros de que la palabra que nos traes este día estará llena de poder y de sanación y sobre todo de purificación. Gracias, Señor. Te pedimos por todos nuestros hermanos que están presentes, ya están conectados, que abra sus oídos espirituales, su mente y su corazón, así como aquellos hermanos que aún no se conecten, que aligere sus pasos para que no se pierdan esta cena espiritual que nos tienes para el día de ahora. Quedamos reunidos en tu nombre, mi Señor Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, el día de ahora pues es un tema bastante particular, ¿verdad? Y el propósito de este tema pues va a ser, vamos a aprender, ¿verdad? Que el tema se llama la lepra, ¿verdad? Un tema bastante interesante y que queremos, el objetivo que Dios quiere con esta clase de enseñanza es que el pecado pues casi es parecido a la lepra, ¿verdad? Y que nos aleja muchas veces de la libertad y de la salvación, ¿verdad? Pero antes de entrar a la clase, sí, fíjese que yo me tomé a investigar sobre la lepra, ¿verdad? Pero la lepra de la actualidad, ¿verdad? No los tiempos de Cristo, ¿verdad? Los tiempos que Cristo andaba allá. Y fíjese que dice que la lepra, también conocida como la enfermedad de Hansen, ¿verdad? Como que es el autor que descubrió después, ¿verdad? Ya con las características la bacteria, ¿verdad? Que se llamaba Microbacterium, la prae, ¿verdad? La bacteria de la lepra. Y fíjese que interesante, dice que afecta principalmente la piel, los nervios periféricos, las mucosas de las vías respiratorias superiores y los ojos, ¿verdad? Aunque históricamente dice que ha estado rodeado de mucho estigma y mucho miedo, ¿verdad? Este día es una enfermedad tratable y curable, ¿verdad? Obviamente que todo ha evolucionado, ¿verdad? Y fíjese que la lepra, las cifras que se presentan presente en el año 2025, fíjese que a pesar de los avances médicos que han habido en el siglo XXI, pues la lepra también, conocida como la enfermedad de Hayes, sigue presente pues en diversas regiones del mundo, ¿verdad? Aunque es una de las enfermedades más antiguas, ¿verdad? Registradas en la historia de la humanidad, ¿verdad? Persiste como un problema de salud pública en países con condiciones de vida precarias, ¿verdad? Es un estigma social y la falta de acceso en atención médica oportuna. Y que según la Cleveland Clinic dice que la lepra es una enfermedad infecciosa crónica causada por la Microbacterium leprae, una bacteria descubierta en 1873, ¿verdad? Por el médico noruego Gerard Armauer Hansen, que aquí toma su nombre alternativo. Esta bacteria tiene una afinidad particular por la piel, ¿verdad? Como decíamos anteriormente, ¿verdad? Los nervios periféricos y algunas cosas como la mucosa del trato respiratorio superior, ¿verdad? Pero según datos actualizados por la OMS, en el año 2024 se reportan más de 200.000 nuevos casos, ¿verdad? de lepra en el mundo, ¿verdad? Con los mayores focos en la India, Brasil, Indonesia, África y algunas regiones de América Latina, ¿verdad? También se registran casos importantes, ¿verdad? En México, por ejemplo, se diagnosticaron cerca de 400 nuevos casos, ¿va? En el 2024, ¿va? Especialmente en los estados de Guerrero, dice Oaxaca, Michoacán, ¿va? Aunque estas cifras pues representan una emergencia sanitaria, ¿va? Eh, pero del miedo al entendimiento, pues la lepra ha sido históricamente una de las enfermedades más estigmatizadas, ¿verdad? Más que todo en la Edad Media. Las personas afectadas pues eran excluidas de la sociedad, ¿verdad? Obligadas a vivir en leprosería, ¿verdad? Y en muchos casos consideradas muertas en vida, ¿verdad? Se les obligaba a portar campanas o vestimentas especiales para advertir de su presencia, ¿verdad?
En la Biblia, fíjense que en la Biblia la lepra pues es mencionada como una maldición divina, ¿va? Y su interpretación como castigo o impureza alimentó el rechazo bastante durante siglos, ¿va? No fue así hasta el siglo XIX que se empezó a comprender su verdadera naturaleza bacteriana, ¿va? Uno de los casos más conocidos es el del sacerdote belga Damián de Mulacay, quien en el siglo XIX, dice aquí, dedica su vida al cuidado de personas con lepra, ¿va? En Hawái, ¿va? Y su labor humanitaria pues lo lleva a ser canonizado, ¿va? Por la Iglesia Católica en el 2009. ¿Va? Entonces, como ven, pues esto de la lepra pues es un tema obviamente que ha ido evolucionando, que han ido investigando, que tiene cura. Usted aquí en nuestro país, pues bien poco lo que usted, hay gente que tiene lepra, pero es en menor cantidad, ¿verdad? Y aquí no nos asustamos, ¿verdad? No nos asustamos. Yo, por ejemplo, cuando voy a Prime aquí de Soyapango, veo un señor ahí que tiene las características, pero eso no nos asusta, ¿verdad? Y traigo este caso pues para poder entrar ya a hacer un match con lo que la palabra de Dios no quiere hablar, ¿va? Pero antes de quizás de entrar al tema, eh, Maite pues nos hablaba la clase anterior, ¿verdad? Sobre el sacerdocio de la consagración, ¿verdad? Un tema bastante interesante, ¿verdad? Que se decía que para poder dedicarnos a las cosas de Dios, ¿verdad? Se decía ahí, debemos permitir, ¿verdad? Que Él trabaje en nosotros, ¿verdad? Porque si usted no le permite que Dios trabaje en nosotros, es bien difícil, ¿va? ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado libre albedrío. ¿Verdad? Y si usted no le da entrada en su corazón, pues Dios no lo va a obligar, ¿verdad? Solamente así, pues, dejándole entrar a Él, alcanzaremos esa consagración real y verdadera, ¿va? Permitiéndole que Él entre, ¿verdad? A su mente y a su corazón, ¿verdad? También se decía, ¿verdad? Que hemos sido consagrados para hacer su voluntad, ¿verdad? De eso se trata. Si usted se consagra a Dios, es para hacer la voluntad y todo aquello que a Él le agrada. Ya no podemos dejarnos llevar se decía en la clase anterior, por nuestra soberbia, ¿verdad? O por el orgullo, ¿verdad? Que son lepritas, ¿verdad? Ya vamos entrando al tema, ¿verdad? Y por los consejos que nos da el mundo, ¿verdad? El mundo nos da muchos mensajes a través de los medios de comunicación, ¿verdad? A través de las redes sociales, ¿verdad? Debemos dejar el pecado, decíamos en la clase anterior, que nos aleja, ¿va? Y que no permite que escuchemos su voluntad, ¿verdad? El mundo nos dice otra cosa, ¿verdad? Y si nos dedicamos a lo que dice el mundo, pues dejamos de hacer lo que Dios quiere que hagamos para Él, ¿verdad? También se decía que nosotros fuimos también elegidos, ¿va? Para ser una nación santa, ¿verdad? Al servicio de Dios. Siéntase privilegiado, yo me siento privilegiado, ¿verdad? Por eso debemos tratar de evitar cualquier tipo de contaminación, ¿verdad? Recuerde que usted y yo somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Ya no comiendo animales impuros, ¿va? Como era en la época, puesto que Jesús pues vino a cambiar todo eso, ¿verdad? Con la muerte de él. Bueno, eso es lo que se hablaba muy bien, Maite, la clase anterior, ¿ve? Ahora, vamos a ver tres temas interesantes, fíjense. Un tema de la clase del día de ahora se llama la lepra en el hombre. ¿Eh? El otro tema que vamos a tocar se llama la lepra en los vestidos y casas. Y para ir terminando con la clase, pues vamos a hablar de la purificación del corazón. O sea que son tres temas bastante interesantes que cuando estaba haciendo esta clase, que obviamente yo le pedí al Espíritu Santo que me dijera qué es lo que tenía que decirme, porque yo ni idea, ¿verdad? Y obviamente pues él no se hace esperar, porque él quiere que de esta enseñanza pues algo positivo vamos a tomar, ¿verdad? Y cada quien se filtre, ¿verdad? Cada quien, yo ya me filtré, ¿verdad? Yo ya identifiqué cuáles son mis lepras, ¿verdad? Yo lo identifiqué. Bueno, para ir entrando ya de lleno, mis estimados hermanos, vamos a hablar sobre la lepra
en el hombre, ¿verdad? Y para eso nos vamos a auxiliar de Levíticos del 13, el 1 en adelante, ¿verdad? Y leo para usted, espero que me tenga un poquito de paciencia, porque aquí explica cuál es el proceso que debe seguir un leproso, ¿verdad? Ya sea que éste esté contaminado o que sea limpio, ¿verdad? Así que pongamos mucha atención, ¿verdad? Capítulo 13, ¿verdad? Versículo en adelante, ¿verdad? Dice, instrucciones acerca de la lepra. El Señor se dirigió a Moisés y a Aarón y les dijo, ¿verdad? Cuando alguien tenga hinchazones, erupciones o manchas en la piel del cuerpo o llagas que parezcan la lepra, deberá ser llevado al sacerdote Aarón o a uno de los sacerdotes descendientes de él. El sacerdote deberá examinar las llagas en la piel, ¿ya? Y si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y la llaga se ve más hundida que la piel, seguramente es llaga de lepra. Luego, el sacerdote haya examinado a esa persona, la declarará impura. Si la mancha de la piel es blanca, pero no se ve más hundida que la piel, ni el pelo se ha vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al enfermo durante 7 días. A los 7 días lo volverá a examinar y si la llaga sigue igual y no se ha extendido por la piel, volverá a encerrarlo otros 7 días. A los 7 días lo examinará de nuevo y si la llaga va desapareciendo y no se ha extendido por la piel, entonces el sacerdote declarará puro el enfermo, ¿va? Pues era una irritación de la piel, entonces el enfermo llevará su ropa y quedará puro. Pero si la irritación sigue extendiéndose por la piel, después de que el enfermo fue examinado y declarado puro por el sacerdote, tendrá que ir otra vez que el sacerdote lo examine, ¿va? Si al examinar el sacerdote al enfermo, ve que la irritación se ha extendido por toda la piel, entonces lo declara impuro, pues este está enfermo de lepra. Cuando una persona tenga llagas de lepra, deberá ser llevado al sacerdote, ¿eh? El sacerdote lo examinará y si la hinchazón de la piel es blanca y causa que el pelo se vuelva blanco y se ve la carne viva en la hinchazón, es que se trata de lepra crónica. ¿Ya? O sea, hay letras leves, lepra crónica de la piel, ¿va? El sacerdote deberá declararlo impura y esa persona, ¿verdad? A esa persona, y no será necesario que lo encierre, porque ya es impura. Entonces, si la lepra se desarrolla rápidamente al grado de cubrir de pies a cabeza, la piel del enfermo está donde el sacerdote puede ver. El sacerdote lo examinará y si la lepra ha cubierto todo su cuerpo, el sacerdote lo declarará puro. Pues la lepra se ha vuelto blanca y él ha quedado puro. Pero el día que aparezca en él carne viva, quedará impuro. Entonces el sacerdote, ¿ya?, examinará la carne viva y lo declarará impuro, pues la carne viva es impura, es lepra. En caso de la carne viva vuelva a ponerse blanca, el enfermo deberá ir al sacerdote para que lo examine y si el sacerdote ve que la llaga se ha vuelto blanca, declarará puro al enfermo, pues ya ha quedado puro. Cuando tengan una llaga en la piel y llegue a sanar y quede en su lugar una hinchazón blanca o una mancha blanca rojiza, deberá presentarse ante el sacerdote. Si un hombre se le cae el cabello y queda calvo, es puro, ¿va? Si el cabello de la frente se le cae, la frente se queda calva, también es puro, ¿va? Entonces, como ven, cuando el 45 dice así, mire, el que tenga llagas de lepra, deberá llevar rasgada la ropa y descubierta la cabeza, y con la cara semicubierta, gritando, impuro, impuro, impuro. ¿Ah? Mientras que tenga las llagas, será considerado hombre impuro. Tendrá que vivir solo y fuera del campamento. Palabra del Señor. Entonces, como ven, ¿verdad? En aquellos tiempos la lepra era considerada como una enfermedad terrible, ¿verdad? Y leíamos al principio, pues que el día de ahora, pues es una enfermedad que tiene cura, ¿va?
Pero en esos tiempos esa enfermedad era terrible por no haber cura. Obviamente, esa era la razón, ¿verdad? Y ser altamente contagiosa. ¿Verdad? Se creía que la lepra pues era una consecuencia del pecado, ¿verdad? Y como la lepra es algo tan visible, ¿verdad? Que no se puede ocultar, que causa que el cuerpo se deteriore, ¿verdad? Eh, y se corrompa, ¿verdad? Sirve muy bien como un símbolo de un estado pecaminoso. El pecado corrompe a la gente espiritualmente, ¿sí o no? De la misma forma que la lepra lo hace físicamente, ¿verdad? Y fíjese que para eso vamos a auxiliar también de la palabra de Dios de Números, capítulo 12, del 1 al 10, ¿verdad? Dice, María y Aarón murmuraron contra Moisés, ¿verdad? María y Aarón empezaron a hablar mal de Moisés, porque este se había casado con una mujer etíope. Además, dijeron, ¿verdad? El Señor no ha hablado solamente con Moisés, también ha hablado con nosotros. Y el Señor lo oyó. En realidad, Moisés era el hombre más humilde del mundo. Por eso el Señor le dijo a Moisés, ¿verdad? A Aarón y a María, vayan ustedes tres, ¿verdad? A la tienda del encuentro. Los tres pues fueron allá. Entonces el Señor bajó en una espesa nube y se colocó a la entrada de la tienda. Luego llamó a Aarón y a María y cuando ellos se presentaron, ¿verdad? El Señor les dijo, escuchen, ¿verdad? Esto que les voy a decir. Cuando hay entre ustedes un profeta de mi parte, yo me comunico con él en visiones y le hablo en sueños. Pero como mi siervo Moisés, no lo hago así. Él es el más fiel de todos mis siervos. Y como él habló cara a cara y en una lengua bien claro, y si él me ve la cara, me ve cara a cara, ¿cómo se atreven ustedes a hablar de él? El Señor se enojó mucho con ellos y se fue, ¿verdad? Y y en cuanto a la nube se alejó de la tienda, María se puso leprosa, con la piel toda blanca. Cuando Aarón se volvió para mirar a María y vio que estaba leprosa, le dijo a Moisés, ¿verdad? Por favor, mi Señor, no nos castigues por, por este pecado, ¿verdad? Que tontamente hemos cometido. Palabra de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, como ustedes pueden ver, ¿verdad? María y Aarón, hermanos mayores de Moisés, ¿verdad? Hermanos y líderes en Israel, murmuraron contra él, ¿verdad? En el desierto, por casarse con una mujer cusita, ¿verdad? Y por celo, pues, de su autoridad exclusiva ante Dios, ¿verdad? Porque Moisés tenía autoridad, porque era una autoridad que Dios le había dado a él, ¿verdad? Entonces Dios los reprendió defendiendo la humildad y la fidelidad de Moisés, ¿verdad? Y castigó a María con lepra, una lepra temporal, ¿verdad? Enseñando que cuestionar al líder elegido por Dios es un pecado. Aquí nos deja una buena enseñanza, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros cuestionamos a nuestros líderes? ¿Verdad? ¿Cuántas veces? ¿Verdad? Porque no hace lo que nosotros queremos, lo que en carne nosotros queremos, ¿verdad? Ah, que este líder es aburrido. Lo mismo nos viene a decir el líder, ¿verdad? Solo regañarnos, ¿verdad? El chin viene a regañar cuando estaba allá en Canadá, ¿verdad? A regañar porque el chin sí nos regañaba. Entonces la gente murmuraba, ¿verdad? Criticando al líder, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Usted tiene que saber, mi querido hermano, que todos los líderes que están en los grupos son puestos por Dios a dirigir la comunidad de Él, ¿verdad? Si es que no nos comportemos como María y Aarón, ¿verdad? De comenzar a criticar a nuestros líderes, ¿verdad? No, ¿verdad? Cada quien le va a dar cuenta de las situaciones, los pecados que hemos cometido, ¿verdad? Entonces, el leproso era considerado en ese tiempo, pues así lo dice aquí, un maldito, ¿va? Y debía de mantenerse alejado de todos y de todos por el miedo a la contaminación, ¿va? ¿Ya?
era condenado a vivir lejos, ¿verdad? Y a estar solo, viviendo con su enfermedad y obviamente esperando la muerte, ¿verdad? Qué bueno sería que nosotros cuando veamos que algo nos está contaminando nos alejemos, ¿verdad? Cuando nos quieren, el mundo nos quiere llevar al pecado, ¿verdad? A los malos pensamientos, a hacer situaciones que no le agradan a Dios, ¿verdad? Había que alejarnos, ¿verdad? Jesús pues encontró, ¿verdad? Algo que pasó en el pasaje, se encontró en su caminar con muchos leprosos, ¿verdad? Y su misericordia, pues, y la fe con la que se le pidió que obrara sobre su enfermedad, pues hizo que sanara a muchos leprosos, ¿verdad? A muchos, ¿verdad? Solo él podía llevar a la sanidad, ¿verdad? No había cura. Y el único que podía curar era nuestro Señor, ¿verdad? Y por consiguiente, pues, la salvación, ¿verdad? A aquellos enfermos despreciados, ¿verdad? Y sin esperanza, ¿verdad? Imagina un enfermo así despreciado y sin esperanza, ¿verdad? Muchas veces quizás cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, pues nos sentimos así, ¿verdad? Sin esperanza. O ya no voy a seguir a Dios tanto que le he pedido a Dios que me dé una casa, que me dé un viaje y que me dé un hijo. No, ya no voy a seguir. Me voy a alejar de la comunidad, ¿va? Qué mala decisión, ¿verdad? La mala decisión. ¿Va? Entonces, mis queridos hermanos, nuestra lepra de hoy, pues, se llama pecado, ¿va? Es el pecado, ¿va? Una enfermedad que nos puede alejar de todos, que nos puede dejar sin esperanza, ¿verdad? Y llevarnos a la muerte, ¿va? Obviamente nos puede llevar a la muerte, pero al igual que a los leprosos, pues Dios nos puede sanar, ¿verdad? Liberar, ¿verdad? Y darnos la salvación, ¿verdad? Ya vamos a ver los tipos de lepras que tenemos en la actualidad, ¿verdad? Y cada quien pues nos vamos a identificar, pues si tenemos alguna de esas lepras, que no lo tenga, pues bendito sea Dios, ¿verdad? Pero yo sí me he identificado con varios, ¿verdad? A veces nuestro, ¿cómo decirlo? Nos cuesta creer, ¿verdad? Por nuestra inteligencia o por lo que el mundo nos dice, que Dios puede obrar un milagro en nuestra vida, ¿va? Pero se necesita de mucha fe, ¿verdad? No hay cómo me va a curar, ¿verdad? Mucha fe, ¿verdad? Para el enfermo sane, ¿verdad? El leproso le dijo a Jesús que quería estar sano y al momento Jesús lo sanó, ¿verdad? Yo me acuerdo que, esto lo voy a poner como ejemplo, no como testimonio, les mencionaba que a mí me habían diagnosticado cáncer en el pulmón izquierdo, ¿va? Y en el momento me sentí derrotado, ¿verdad? Sin esperanza me sentí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no me había convertido. Iba a las asambleas, pero no me había convertido. Entonces me sentía sin ninguna esperanza, ¿va? Pero Dios me puso en mi corazón que doblegara rodillas. Yo no sabía orar, mis estimados hermanos. No sabía qué era orar, de verdad. Pero yo doblé rodillas. Y le pedí al Señor, Señor, que no sea cáncer, que sea una neumonía. ¿De dónde saqué yo esa palabra? No sé. ¿Verdad? Entonces el Señor, pues, actuó de inmediato. ¿Verdad? Y dejó el diagnóstico de una neumonía. Dice, y tres médicos habían dicho que yo tenía eso, cáncer. Pero como Dios, pues, ve la intención de su corazón, ¿verdad? Eh, y eso puede ser en su vida también. Si usted está pasando por una situación difícil del día de ahora, doble rodillas, que el Señor escuche. ¿Ah? Tal vez no en los tiempos que usted quiere, ¿verdad? Pero el Señor cuando se tarda es porque Él siente que usted no está preparado o yo no estoy preparado para ese milagro que le va a hacer, ¿verdad? Entonces Dios, pues, si usted le pide una casa mejor que la que tiene ahorita y no se la da en el tiempo que usted quiere, es porque Dios sabe que no está preparado. Es que es como cuando a alguien, a un funcionario, le dan el poder de romplón. Y muchos no están preparados para poder asumir ese poder. Y comienzan a cometer locuras, ¿verdad? Y hacer un montón de cosas que no están a la luz de Dios, ¿verdad? Ni agarrados de la mano de Dios, ¿verdad? Pero fíjense que en San Marcos, ¿verdad? Que para ir metiéndonos ya más en el tema, en San Marcos 1, ¿verdad? Del 40 al 42, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Un hombre enfermo de lepra se acercó a Jesús
y poniéndose de rodillas, le dijo, si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. ¿Eh? Jesús tuvo compasión de él, lo tocó con la mano y le dijo Jesús, quiero, queda limpio. Al momento se le quitó la lepra al enfermo y quedó limpio. Palabra de Dios, te la damos, Señor. ¿Ya? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el hombre? Se puso de rodillas, ¿ya? Y tuvo fe, ¿ya? Y le si quieres, no le dijo, curame ya, no, si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Y Jesús que le dijo, si quieres. Muchas veces a usted, Dios le puede decir en el momento, si quiere, y en el momento se lo puede dar. Pero si usted no está preparado para esa bendición, pues Dios lo va a ir, lo va a meter así como así como a Jesús, para cuando llegó al desierto, para irlo preparando, ¿eh? Cuando usted siente que no viene aquello que ha pedido, ¿verdad? Es porque no son los tiempos de Dios, ¿verdad? Entonces, ese tiempo que va a durar es porque Dios lo va a ir preparando a usted para cuando ese milagro venga, ¿verdad? Y no nos desesperemos, de verdad que no, ¿verdad? Pero también leamos Salmos 32:1. ¿Verdad? Feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados, ¿verdad? Por completo. Feliz el hombre que no es mal intencionado y a quienes el Señor no acusa de falta alguna palabra de Dios. Dios lo puede perdonar por completo a usted, mi querido hermano. De algo que hasta el día de hoy, si usted ha cometido un pecado, ¿verdad? Y lo confiesa, un sacerdote, Dios lo puede sanar hoy. ¿Verdad? Dios lo puede sanar hoy. ¿Verdad? Sí, dice el salmista porque es dichoso, dice, imagínese, dichoso el que está absuelto de culpa. Dichoso. A Jesús pues no le importa si se contamina, ¿va? O le toca el leproso, o toca al pecador, porque lo ama, ¿va? Y él perdona, pues él es Dios, pues prácticamente, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, lo que la palabra de Dios, pues nos quiere decir, que la lepra, pues simboliza el pecado, ¿verdad? Simboliza el pecado que aísla y corrompe el alma, ¿verdad? ¿Verdad? Ejemplos actuales incluyen, por ejemplo, la indiferencia social, ¿verdad? Cuando somos indiferentes con los demás, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando perdemos la sensibilidad moral, ¿verdad? Ya no atinamos, ¿verdad? Hacemos cosas que uno queda, wow, ¿y esto por qué así, ¿verdad? Y la magnificación de los marginados, ¿verdad? Reflejando el aislamiento físico y espiritual, ¿verdad? Que sufrían los leprosos, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Pero para esto, fíjese que yo traigo varios ejemplos, ¿verdad? De lepra que tenemos en la actualidad, ¿verdad? Por ejemplo, la lepra del pecado, ¿verdad? Y la indiferencia. Se compara como una mancha, ¿verdad? Que avanza silenciosamente, ¿verdad? Ahí entra la indiferencia, la mentira, el egoísmo, ¿verdad? Y endurece, pues, obviamente el alma, ¿verdad? Separando al hombre de Dios, ¿verdad? De la comunidad. Similar como los leprosos, ¿verdad? Eran excluidos de los campamentos, ¿verdad? ¿Verdad? También hay otro ejemplo de lepra, la insensibilidad espiritual, ¿verdad? Al igual que la lepra física provoca la pérdida de sensibilidad, ¿verdad? En la piel, ¿verdad? En la actualidad, pues, se manifiesta como la pérdida de sensibilidad ante el sufrimiento ajeno, ¿verdad? Nos volvemos duros, ¿verdad? Y la falta de respuesta a las inspiraciones divinas, ¿verdad? Nos volvemos insensibles ante lo que pasa, el sufrimiento de los demás, ¿verdad? Ya cuando a usted le den el servicio de ir a visitar enfermos, pues, ¿verdad? Váyame, mi querido hermano, que alguien está necesitando esa oración que usted lleva. ¿Verdad? No se vuelve insensible. Ah, no, pues voy a enfermar. Ahí voy a agarrar alguna bacteria, algo así, pero no, mis queridos hermanos. Usted antes de entrar al hospital, pues se ora para poder ingresar. Y cuando sale, igual, se ora para limpiarnos. ¿Verdad? Porque si Dios lo ha mandado, usted está cubierto.
usted está cubierto por Cristo. ¿verdad? Entonces, muchas veces nos volvemos insensibles, ¿verdad? Ante el sufrimiento de los demás, ¿verdad? Ante los sufrimientos de un hermano, ante los sufrimientos de un compañero de trabajo, ante el sufrimiento de mi papá, sufrimiento de mi mamá, ¿verdad? ¿Verdad? Violamos la ley de Dios, honrar a padre y a madre, ¿verdad? Muchas veces los papás, pues, ellos quieren practicar y le cuentan lo mismo siempre, ¿verdad? La misma historia. Y usted muchas veces se vuelve impaciente, ¿verdad? Lo mismo me contás, papá, lo mismo me contás, mamá. ¿Verdad? Se nos olvida como que nosotros no vamos a llegar a ese estado, a ese nivel, ¿verdad? Entonces tenemos que tener paciencia con nuestros padres, tener ese grado de sensibilidad de escucharlo, ¿verdad? Porque nuestros padres necesitan que los escuchen, ¿verdad? Y tengamos esa paciencia, eliminemos esa insensibilidad que tenemos en contra de los demás, ¿verdad? También otra lepra, la marginación social, ¿verdad? Los famosos leprosos modernos, ¿verdad? Según la reflexión de nuestra Iglesia Católica, pues los leprosos actuales son aquellos que tienen o quienes mantienen o mantenemos la distancia, ¿verdad? Los que no piensan igual, ¿verdad? Los inoportunos, ¿verdad? Los que molestan en sus miserias, ¿verdad? O los que amenazan a nuestra comunidad, ¿verdad? Marginándonos de nuestra tienda o comunidad, ¿verdad? Esos son los famosos leprosos modernos, ¿verdad? Eh, pero hay otro ejemplo de lepra que con eso me identifico, ¿verdad? La lepra de la soberbia. Si usted, bueno, aquí en el caso del rey Usaías, ¿verdad? En segunda de Crónicas 26, pues ilustra cómo la soberbia, ¿verdad? Y la ira contra los sagrados desfiguran moralmente a las personas, va siendo una lepra que requiere purificación, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan a Naamán, ¿verdad? Un general de Persia, ¿verdad? Eh, que él, pues, había ganado muchas batallas, ¿verdad? Pero muchas batallas, era exitoso, ¿verdad? Era el modelo que tenía el rey de Persia, ¿verdad? Pero él tenía un problema, ¿verdad? Tenía lepra y no se le veía porque se lo cubría con todo el ropaje que utilizaba, ¿verdad? Pero una vez, una de las criadas de que él mismo capturó, que le servía a la esposa, lo vio, ¿va? Y la criada le dijo, yo sé quién te puede sanar, ¿verdad? Solo tienes que pedirlo, ¿va? Y era Eliseo, por ahí había un profeta Eliseo que había que, ¿verdad? Y él se quedó con eso y le fue a decir al rey, porque había el profeta Eliseo que lo podía sanar, y el rey de Persia pues le mandó carta, ¿verdad? Se la dio. Y ya cuando llegó, bueno, y le dijo que llevara oro, que llevara plata, que llevara los mejores ropajes, ¿verdad? Y cuando llegó donde Eliseo a decirle que, bueno, imagina que era tanto el orgullo que no fue él personalmente, sino que mandó a los criados de él, ¿verdad? Entonces lo mismo Eliseo le mandó a decir con lo que le servían a él, ¿verdad? Que si él quería ser sanado, y ahí está el toque, ¿verdad? Tenía que irse a embullir 7 veces al río Jordán. Eso lo ofendió a Naamán, ¿verdad? Subiendo otros ríos más limpios, ¿por qué me manda hasta allá, ¿verdad? Si yo soy el general, ¿verdad? O sea, como que dije, yo soy aquí. Y lo mismo nos pasa, vaya, en la vida real, ¿verdad? Ya hoy, uno ya ir al hospital público ya no quiere, ¿verdad? No, hay que ir a la clínica, ya. Bueno, aquí en nuestro país, pues el hospital de diagnóstico, todos esos hospitales que son, ¿verdad? Hospital de la mujer, ¿verdad? ¿Cómo voy a ir yo al público, ¿verdad? Y tal vez ahí te dan la solución, ¿verdad? Muchas veces en el Seguro Social están los mejores médicos, ¿verdad? Pero a veces el orgullo, y eso me pasa a mí, ¿verdad? Imagínense, yo tengo 26 casi 28 años de trabajar, ¿verdad? Y en mi vida, ¿verdad? Y en mi vida he ido al Seguro Social quizás unas 5 veces, ¿verdad?
¿Pero por qué? Por ese orgullo, ¿no? Como yo tengo un seguro médico, pues, ¿no? Y voy a hacer uso de eso. Y no es que el seguro médico sea malo, no, ¿verdad? Pero eso como que lo vuelve un poco soberbio a uno, ¿verdad? Ya uno ya ir al seguro social, y el problema es que cuando ya le dan más de 5 días, te tienen que ir al seguro social, pues. Porque hasta 3 días le acepta ir a un médico privado, a un hospital privado, ¿verdad? Entonces yo me sentía como que, uy, al seguro, y hay que madrugar, y hay que hacer cole, y un montón de quejas, ¿verdad? Era una lepra que he tenido, y fíjese que hoy con este tema, esto me ha enderezado, ¿verdad? Porque todavía pensaba así hasta el día que hice esta clase, ¿verdad? El orgullo me vi así como nada más, ¿verdad? El orgullo, no, haciendo, ¿verdad? Yo, Juan Carlos Sandoval, como que yo fuera la gran cosa, ¿verdad? Voy a ir, no, esta clase me ha servido a mí, ¿verdad? Para darme cuenta que el orgullo no le agrada a Dios, ¿verdad? Ujú. Al contrario, uno quizás debería de sentirse bendecido que tiene otras oportunidades, pero sin abandonar que en cualquier momento usted va a ir a un hospital público, ¿verdad? Y no hay que avergonzarse de ello, ¿verdad? No como nada más, vamos a mandar allá al río Jordán, que es bien sucio, ¿verdad? Y lo mismo dice uno con el hospital, uy, que es muy sucio, un montón de gente, ¿verdad? Y así comienza uno a discriminar, ¿verdad? Entonces, esto a mí me da como, bueno, me ha dejado limpio, ¿verdad? Porque son cosas como la soberbia, ¿verdad? Hay que tener cuidado, mis estimados hermanos, porque uno entre más estudia, uno cree que se la sabe de todas, ¿verdad? Y es mentira, ¿verdad? Es mentira. También tengo testimonio que yo quise entrar bueno, entrar a esta enseñanza y dije, bueno, esto va a ser facilito aquí, ¿verdad? Yo soy catedrático de la universidad, tengo más de 15 años de estar en la universidad, fácil, ¿verdad? ¿Y qué creen ustedes? Nada que ver, ¿verdad? Nada de fácil, ¿verdad? Ser maestro de enseñanza no es fácil, porque me di cuenta ahí que lo que me enseñaba el mundo, de verdad que era más fácil, ¿verdad? Porque ahí había libertad, pero lo que la palabra de Dios le instruye a usted para ir a enseñar a los demás, esa es otra cosa, porque tiene que filtrárselo usted. Y ahí donde yo tuve el choque, ¿verdad? Bueno, hasta me discutí con Mariano, ¿verdad? Imagínate hasta lo que llegamos. Pero ¿qué era ahí? La soberbia, ¿verdad? La soberbia, porque yo tenía una licenciatura, tenía una maestría, y yo me creía que hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Si usted tiene todos esos títulos, póngalo a los pies de Cristo y póngalo al servicio de los demás. Que eso es lo que le agrada al Señor, ¿verdad? Eso le agrada al Señor. Así que tengamos cuidado con lo de la soberbia. También el aislamiento y necesidad de sanación, al igual que el leproso, pues hoy se vive la lepra del pecado, ¿verdad? ¿Verdad? Que contamina y que nos separa de Dios, ¿verdad? Y buscando la sanación, pues a través de la gracia y la compasión, ¿verdad? Tal como Jesús, pues, tocaba a los leprosos para sanarnos, ¿verdad? Obviamente que si al día de ahora usted tiene alguna de estas lepras, ¿verdad? No dude en pedirle a Dios que lo limpie, ¿verdad? No dude, ore. Esa es la solución, ¿verdad? Confiese su pecado, ¿verdad? Y muchas veces pues nos lleva a que la lepra en los vestidos, ¿verdad? Y en casa, ¿verdad? Mm, Leo para ustedes Levíticos del 13, ¿verdad? Tiene relación, capítulo 13, siempre capítulo 13 del 43 al 59, ¿verdad? El que tenga llagas de lepra deberá llevar rasgada la ropa y descubierta la cabeza, y con la cara cubierta gritará impuro, impuro, ¿verdad? Mientras tenga llagas será considerado hombre impuro, tendrá que vivir solo y fuera del campamento. Cuando aparezca una mancha, ¿verdad?, en un vestido de lana o de lino, o de un tejido de lino o de lana, o de un cuero, o en cualquier objeto hecho de cuero, es verdosa o rojiza, la mancha es de lepra y debe ser mostrada al sacerdote. El sacerdote
examinará la mancha y encerrará durante 7 días el objeto manchado, ¿verdad? Al séptimo día, pues examinará la mancha y si ha extendido en el vestido o tejido, en cualquier cuero u objeto de cuero, las manchas es de lepra maligna y los objetos son impuros, ¿verdad? Así cuando el objeto que tenga esa mancha deberá ser quemado por completo, pues se trata de la lepra maligna. Pero si el sacerdote la examina y se encuentra con que la mancha no se ha extendido, dará órdenes de que se leve, que se lave la mancha y que se encierre el objeto por 7 días más. Después que la mancha haya sido lavada, el sacerdote la examinará y si ve que la mancha no ha desaparecido, es mancha impura y el objeto debe ser quemado. Aun cuando la mancha no se haya extendido, pues se trata de una corrosión, tanto si está por dentro como por fuera. Si al examinar la mancha, el sacerdote nota que se ha desvanecido después de lavada, la arrancará del vestido, cuero o tejido. Pero si vuelve a aparecer y se extiende por aquel vestido, tejido o objeto de cuero, se quemará el objeto manchado. En cuanto al vestido, tejido o objeto de cuero, del cual la mancha desaparezca, se lavará una vez y entonces quedará purificada. Estas son las instrucciones acerca de la mancha de la lepra en vestido de lana o de lino o en tejidos u objetos de cuero para que se le pueda declarar puros e impuros. Palabra de Dios. ¿Qué nos quiere decir todo este proceso? ¿Verdad? Ya hablamos de la lepra, las manchas en la piel, en el cuerpo, ¿verdad? Y después pasamos ya de esas manchas que quizás se desprenden de los que tienen lepra en el cuero, en el vestido, ¿verdad? Y es otra forma como diagnosticar, ¿verdad? Para declarar puro o impuro a alguien, ¿verdad? Entonces, lo voy a decir así, en la teología bíblica, pues estas plagas simbolizan prácticamente la corrupción, ¿verdad? Y el pecado, ¿verdad? Que contamina no solo a las personas, ¿verdad? Sino que también su entorno, ¿verdad? A lo que usted lo rodea, requiriendo de purificación, ¿verdad? O separación total para no contaminar al pueblo de Dios, ¿verdad? Ahora, si volvemos nuestra mirada hacia atrás, ¿verdad? Hacia el hombre viejo, y comenzamos a añorar nuestra vida pasada, ¿verdad? Pues sí que yo antes cuando no estaba convertido, pues yo iba a fiestas, me tomaba de vez en cuando un six packs, bueno, yo trasnochaba y ya estaba, usted como que está arrepintiéndose de lo que usted ya ha logrado, ¿verdad? ¿Verdad? Y ya vuelve su mente para atrás, ¿verdad? Y nuestro espíritu pues puede volver a contaminarse, ¿verdad? Con esa lepra del pasado, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Es necesario pues que hagamos todos los días una limpieza, ¿verdad? De nuestro corazón, ¿verdad? Todos los días, ¿verdad? Y de nuestra mente, ¿verdad? Que nos purifiquemos que purifiquemos nuestra casa, ¿verdad? Para que el enemigo no vuelva a hacer su morada en nosotros, ¿verdad? No sea que nos suceda lo que dice San Lucas del 11, capítulo 11, 24, 26, ¿verdad? Cuando un espíritu impuro sale de un hombre, anda por lugares secos, ¿verdad? Buscando descanso, pero al no encontrarlo, piensa, ¿verdad? Volveré a mi casa, de donde salí. Cuando regrese, encuentra a ese hombre como una casa barrida y arreglada, ¿verdad? Entonces va y reúne otros 7 espíritus peores que él y todos juntos se meten a vivir en aquel hombre que al final queda peor que al principio, la palabra de Dios, pues. ¿Qué significa esto, mi querido hermano y hermana? Cuando usted hizo su retiro espiritual, usted y yo, ¿ya? Llegamos cargados de muchos pecados, pero de ahí salimos limpios. Dios nos limpió, Dios nos liberó de aquel viejo hombre. Pero si usted le da mente a estas alturas de todo lo que usted ha recorrido, por ejemplo, yo tengo 23 años de recorrido y comienzo a añorar todo lo que hacía antes de convertirme, le estoy dando, ¿verdad? Una entrada al enemigo y me vuelvo nostálgico. Ah, yo quisiera estar allá, yo quisiera estar haciendo estas cosas, ¿verdad? Imagínense que si yo no estuviera aquí con ustedes, ¿qué estuviera haciendo? Yo no hubiera convertido. Nada, nada productivo para Dios, ¿verdad?
Entonces, como hijos de Dios, mis estimados hermanos, debemos dejarnos, ¿verdad?, de cualquier tipo de contaminación, ¿verdad?, de cualquier tipo, ¿verdad?, que pueda acechar nuestra vida y que nos pueda alejar del camino de nuestra salvación, ¿verdad? Pero si nos hemos contaminado de lepra nuevamente, este, ¿qué debemos hacer, verdad? ¿Qué debemos hacer, verdad? Que vayamos donde el sacerdote para que mediante la confesión, ¿verdad?, ahí nosotros vamos allá, el sacerdote nos limpia, ¿verdad?, o nos dice que somos impuros, ¿verdad?, de nuestros pecados, ¿verdad?, y recuperar la salud espiritual, ¿verdad? No hagan caso a los que nos quieren llevar la contraria, que los sacerdotes son pecadores como nosotros, ¿verdad? Pero se les olvida cuando Dios mandó a los discípulos, a los que se les perdonaran los pecados, les quedarán perdonados, a los que no se les va a retener, ¿verdad? Por eso es que se les olvida ese versículo, ¿verdad?, que hay que confesar nuestros pecados. Ahora, surge una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué la lepra en la actualidad no permite nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Entonces, son por varias situaciones, ¿verdad? Primero, la insensibilidad espiritual de lo que hablábamos anteriormente, pues al igual que la lepra física, atrofia los nervios, ¿verdad? El pecado constantemente crea una pérdida progresiva de sensibilidad hacia las inspiraciones del Espíritu Santo, ¿verdad? Usted comete un pecado, le gustó ese pecado, ¿verdad? No es que este pecado me gusta, ¿verdad? Usted se vuelve insensible a ese pecado, ¿verdad? Ay, ya voy a pedir perdón, voy a ir a confesarme, ¿verdad? El sacerdote me va, casualmente le toca el mismo y lo escucha que usted es, ¿verdad? Que es el mismo pecado, ¿verdad? También el aislamiento y separación, ¿verdad? Históricamente los leprosos pues eran marginados, pues como decíamos anteriormente, la lepra espiritual del egoísmo, ¿verdad?, e indiferencia, ¿verdad?, nos separa de la comunión con Dios, ¿verdad?, y de los demás, bloqueando pues la vida comunitaria y el crecimiento compartido, ¿verdad? Muchas veces usted puede preguntar, ¿y yo por qué no crezco espiritualmente, ¿verdad? Y no crece espiritualmente precisamente porque hay una lepra ahí del pecado que no lo hace crecer, ¿verdad?, como el orgullo, el egoísmo, ¿verdad?, que muchos tenemos, ¿verdad? Hay una desfiguración del alma, ¿verdad? El pecado desfigura la imagen de Dios, ¿verdad? Recuerde que usted y yo somos templos de Cristo, ¿verdad?, en el ser humano, provocando ese orgullo, esa diferencia, ese odio, ¿verdad?, la violencia, la cual destruye la vida espiritual, ¿verdad?, desde adentro, ¿verdad? Sentir ese orgullo, sentir odio por alguien a estas alturas de nuestro caminar, pues parece que no es positivo, ¿verdad? No estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso nos lleva a un apego y a un confort en el pecado, ¿verdad? O sea, la lepra espiritual pues nos lleva a amar el pecado prácticamente. Y el egoísmo creado en una zona de confort, ¿verdad?, ¿verdad?, que se resiste a los cambios y al esfuerzo necesario a la sanidad, ¿verdad? Ya ni quiere ni sanar, ¿verdad? Te quiere seguir en ese pecado, ¿verdad? Llame ese pecado fornicación, adulterio, orgullo, soberbia, gula, ¿verdad? O sea, a todo ese tipo de pecados que no nos permite crecer espiritualmente, ¿verdad? Entonces ahí necesitamos la necesidad de la intervención divina, ¿verdad? Es una condición tan profunda que similar a la enfermedad física en la antigüedad, ¿verdad?, el ser humano no puede curarla por sí mismo, ¿verdad? En aquel entonces, en los tiempos de Jesucristo, no había cura, pero el que tenía la cura era el Señor, ¿verdad? Y en la actualidad pues, hay cura, pero no es porque el hombre, ellos lo inventó, ¿no? Porque el mismo Dios, ¿verdad?, le da los conocimientos necesarios para poder encontrar la cura. Entonces te puede preguntar, ¿si por qué le puse la enfermedad de Heisenberg, ¿verdad? Porque Dios utilizó a este hombre para poder encontrar la cura para los que vivimos en la actualidad, ¿verdad? De eso se trata. La lepra del alma corroe, ¿ya?, oiga lo que dice, y desgasta, ¿verdad?, produciendo prácticamente un parálisis espiritual, ¿verdad?, que impide avanzar hacia la plenitud, ¿verdad?, en la vida de Cristo. Y eso nos lleva pues al siguiente tema, ¿verdad?, a purificar el corazón, ¿verdad? Usted y yo tenemos que purificar el corazón. O sea, con el bautizo
recibimos la gracia de la purificación, ¿verdad? De todos los pecados, ¿verdad? Pero nosotros debemos seguir luchando contra la concupiscencia, ¿verdad? De la carne, ¿verdad? El deseo desmedido, ¿verdad? Y desordenado, ¿verdad? A veces cuando hablamos de deseo desmedido, desordenado, todo lo relacionamos a lo sexual, ¿verdad? No necesariamente, ¿verdad? Deseo desmedido de la gula, ¿verdad? Tal vez el médico a usted le ha prohibido comer en exceso porque eso le puede hacer daño para su salud, pero usted sigue comiendo lo mismo, ¿verdad? Usted lo han declarado diabético o hipertenso como yo, ¿ya? Y uno sigue comiendo lo mismo, ¿verdad? Y no estamos haciendo caso a lo que el médico nos dice, ¿verdad? Y eso no nos permite sanarnos, ¿verdad? Entonces debemos de mantenernos alejados de los lugares donde habitan pues los leprosos, ¿verdad? Donde está el pecado, el orgullo, la soberbia. Además de mantenernos siempre, usted y yo debemos mantenernos siempre en oración, ¿verdad? Solamente así pues vamos a evitar la contaminación de nuestra alma, ¿verdad? Entonces yo, ¿qué es lo que hago todas las mañanas? Todas las mañanas pues me levanto a orar, ¿verdad? Me pongo en las manos de Dios, ¿verdad? Y le digo que tú, y adelante de mí, le entrego el día al Señor, ¿verdad? Cuando me voy a acostar igual, ¿verdad? Y eso tiene que ser constante, ¿verdad? Usted tiene que orar constante. ¿Usted quiere purificarse? Bueno, constante, ¿verdad? Oración, ¿verdad? ¿Verdad? Porque con Cristo se nos renueva la vida, ¿verdad? El hombre caído pues encuentra la libertad, ¿verdad? Y salvación, ¿verdad? Pero somos purificados por la sangre derramada, ¿verdad? Y dada en sacrificio, ¿verdad? Cuando Cristo derramó su sangre y lo crucificaron, ¿verdad? Ahí nos limpió prácticamente, ¿verdad? Debemos estar agradecidos con el Señor, ¿verdad? Éramos inmundos antes de convertirnos, ¿verdad? De algo mucho más grave que la lepra, ¿verdad? ¿Verdad? Y Él nos lavó, ¿verdad? Nos limpió y nos purificó, ¿verdad? Deberíamos de ser como el leproso samaritano, ¿verdad? Que después de haber sido limpiado, ¿verdad? El Señor pues regresó a él para darle las gracias, ¿verdad? Y eso está en San Lucas 17, 11, 16, ¿verdad? Dice la palabra, ¿verdad? En su camino a Jerusalén pasó Jesús entre las regiones de Samaria y Galilea, ¿verdad? Y llegó a una aldea donde le salieron al encuentro 10 hombres, ¿verdad? De enfermos de lepra, los cuales se quedaron lejos de él gritando, ¿verdad? Y le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo, ¿verdad? Vayan a presentarse a los sacerdotes, y mientras iban caminando, quedaron limpios de su enfermedad. Y uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios, agradecer a grandes voces, y se arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle la gracia, ¿verdad? Este hombre era de Samaria, ¿verdad? Era un extranjero, ¿verdad? Los otros eran israelitas. Y los otros, y Jesús, pues, él siempre quiere sanarnos, ¿verdad? Pero Jesús se molestó, ¿verdad? Porque los otros 9, ¿dónde están? Tío? Lo mismo nos pasa a nosotros, ¿verdad? Cuando ya nos sonó, o cuando estamos pidiendo un hijo que nunca llega y se lo da, pues ya hasta se olvida, ya no van al tercer día, no van a ya se olvidó, pues como Dios ya les dio lo que querían, pues ya nos regresaron, ¿verdad? Entonces eso ya no le agrada a nuestro Señor, ¿verdad? El Señor, mis estimados hermanos, siempre desea sanarnos, ¿verdad? De nuestra flaqueza, siempre, ¿verdad? De la suya y de las mías, ¿verdad? Y de nuestros pecados, ¿verdad? Y no tenemos necesidad de esperar meses ni días para que pase cerca de nuestra ciudad, ¿va? O junto al pueblo donde usted se congrega, ¿va? Al mismo pues Jesús de Nazaret que curó a tantos leprosos, a este leproso, ¿va? Lo encontramos todos los días en el sagrario, ¿va? Más cercano, ¿va? Ahí está, ¿va? Usted quiere curarse, vaya al sagrario, ¿va? ¿Ya? Más cercano, en la intimidad del alma, en gracia, pues en el sacramento de la penitencia, ¿verdad? Es el médico, ¿verdad? Y cura nuestros egoísmos, o sea, el mío, ¿verdad?
Si dejamos que nuestra gracia penetre hasta el fondo del alma, pues Jesús nos ha advertido que la peor enfermedad es la hipocresía, ¿verdad? El orgullo que lleva a disimular nuestros propios pecados, ¿verdad? Entonces, como ven, pues el Señor el día de ahora nos ha querido enseñar, ¿verdad? Aquellas lepras que todavía tenemos, ¿verdad? Y a la fecha podemos tener algunas, que usted haya recorrido 20, 30 años, ¿verdad? Pero no somos perfectos, ¿verdad? A pesar que Jesucristo dio la vida por nosotros y limpiarnos y perdonarnos por nuestros pecados, ¿verdad? Pero como muchas veces añoramos el viejo hombre, ahí le damos cabida al enemigo y volvemos a pecar, ¿verdad? Y nos volvemos a traer las lepras que ya habíamos dejado, ¿verdad? Entonces este día, pues el Señor nos ha enseñado que nuestra lepra de hoy es el pecado, ¿verdad? Una enfermedad que nos puede alejar de todos y que nos puede dejar sin esperanza, ¿verdad? A usted y a mí, y llevarnos hasta la muerte, ¿verdad? La plaga, pues, de la lepra, pues, prácticamente simboliza en nuestra totalidad la corrupción, ¿verdad? El pecado que contamina no solo a personas, sino que también a todos los que le rodean a usted, ¿verdad? Sus hijos, sus padres, sus compañeros de trabajo. Obviamente que requerimos de una purificación o separación total, ¿verdad? Para no contaminarnos más, ¿verdad? También decíamos que con Cristo se nos renueva la vida, a usted y a mí. El hombre caído encuentra libertad y salvación, ¿verdad? Somos purificados con su sangre derramada y dada en sacrificio. Como ven, mis queridos hermanos y hermanas, pues el día de ahora, ¿verdad? Cada quien pues nos vamos a identificar cuál es la lepra que tenemos hasta el día de hoy, ¿verdad? Y no se preocupe que Dios lo va a curar, que Dios lo va a limpiar. Todo está en la intención de su corazón. Todo está que usted abandone todo aquello que no le agrada a Dios, ¿verdad? Esa lepra que no le agrada a Dios, ¿verdad? El orgullo, la crítica, el murmuro, criticar a nuestros líderes, criticar a nuestros jefes. ¿Verdad? Eso se convierte en una lepra espiritual y ahí usted le está dando entrada al enemigo, ¿verdad? Entonces usted no debe permitir darle entrada al enemigo. ¿Y cómo puede ser usted para no darle entrada al enemigo? Oración constante, mis hermanos. Porque usted y yo vamos a ser tentados, ¿ya? El enemigo lo va a atacar más a usted. Usted puede decir, pero aquel que no es convertido, nada le pasa y le va bien, ¿verdad? Sí, porque ese le pertenece a él y nosotros le pertenecemos a Dios. Cuando nos fuimos a hacer el retiro, nos entregamos a él. Y de ahí cuando salimos de retiro, de ahí empieza nuestro retiro, verdadero retiro, hasta que nos muramos, ¿verdad? Así que, mis queridos hermanos, pues vamos a entregar la clase de ahora. ¿Verdad? Espero que Dios pues haya hablado mucho en su mente y su corazón, ¿verdad? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has enseñado las lepras que tenemos en nuestro entorno, en nuestro diario vivir. Y no dudamos, mi Señor, que tú, a pesar que todavía tengamos algunas lepras como el orgullo, la soberbia, el odio, la envidia, la gula, no dudamos que tú nos vas a limpiar, mi Señor, que tú nos vas a curar. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que el día de ahora se conectaron y los que no se conectaron, mi Señor, que les dé una limpieza espiritual, mi Señor. Que si tienen alguna enfermedad hasta el día de ahora, mi Señor, límpialo. Los declaro sanos en tu nombre, mi Señor. Ya sea, llámese esa enfermedad, diabetes, hipertensión, ¿verdad? Dolor de estómago, dolor de vejiga, artritis. Yo te pido en este día, mi Señor, que los sanes, mi Señor, que los limpies, que los cures, mi Señor, para que sigan perseverando en tu palabra, mi Señor, y que sigamos haciendo tu voluntad, no la voluntad de nosotros, mi Señor. Quedamos reunidos y te entregamos esta clase, mi Señor. Nombre, sobre todo en nombre, mi Señor Jesús. Amén. Buenas noches, mis queridos hermanos. Esto es lo que les traíamos el día de ahora.